Buenos días, amigos y amigas de los blogs Legítima Defensa 2 y Legítima Punto Defensa 10 en TikTok. Quiero saludarlos este día, 15 de septiembre, son las 9:30 de la mañana, aquí desde mi hogar. Quería dejar pasar el día, descansar, pero hay algo que me incomoda, hay algo que me perturba y hay algo que me llama muchísimo la atención, que es para mí es de lectura obligatoria. De hecho ya lo publiqué en mis redes de Facebook, pero también es de análisis. El New York Times, el día de hoy, 15 de septiembre de 2024, ha hecho un interesante reportaje sobre la selva en Costa Rica, sobre la situación en Costa Rica, y emite un título que dice así: como un paraíso turístico se convirtió en un imán para el narcotráfico. Las exuberantes selvas tropicales de Costa Rica, que cubren una cuarta parte del país, están siendo filtradas por carteles en busca de nuevas rutas de tráfico para evadir a las autoridades. El título es elocuente, el título nos dice mucho, pero también nos invita a analizar y a reflexionar las cosas que ahí dicen. Quería sacar extractos del título y sencillamente nada más pasarles a ustedes extractos y leer y comentar. Pero voy a tratar de traducir todo el reportaje porque está en inglés, es el New York Times, está en mis páginas de Facebook, como les indiqué, pero aquí se los traduzco textualmente, porque realmente, costarricenses, compatriotas, hoy 15 de septiembre es el día en el que nos invita a reflexionar y a recordar la independencia de Costa Rica. Pero como lo publiqué hace unos momentos también, no nos hemos independizado de los políticos corruptos, de la corrupción, del narcotraficante, del sicario y de las malas decisiones y de las personas, de la ineptocracia que gobierna muchas de nuestras instituciones públicas. De eso no nos hemos independizado y desde hace ya muchos años. Perdón, y volvemos a elegir a las mismas personas cada 4 años, y después observamos en redes sociales a la gente quejándose por el gobierno que tenemos. Los políticos de elección popular no se eligen solos, se ponen ahí porque sencillamente ustedes los eligieron y ahí eligieron ponerlos. Voy a leer el artículo textualmente, si gustan acompañarme, y de verdad les voy a decir, es muy interesante lo que ahí dice. Empieza el artículo así: antes de partir a trabajar en la selva, Cristian Pucci se aseguró de llevar su machete atado a la cadera y de rociar a sus compañeros guardabosques con repelente para mosquitos. Se subieron a su bote y navegaron entre multitudes de turistas que ya estaban en el agua. Los turistas llevaban binoculares con la esperanza de ver las famosas tortugas de Costa Rica. El señor Pucci y sus hombres solo esperaban regresar ilesos. Oigan esto: pueden encargarse de las ranas venenosas, las serpientes venenosas y los cocodrilos, pero con muy poco personal y equipo inadecuado no pueden hacer frente a la amenaza más peligrosa que acecha ahora en los parques nacionales: los violentos carteles de droga. Antes nos concentrábamos en la conservación, dice, en encontrar huellas de jaguar. Qué curioso, cita el jaguar. Nidos de tortugas, cosas normales. Ahora, áreas protegidas como esta se han convertido en almacenes de drogas. Escuchen esto, costarricenses: en almacenes de drogas. Dijo Pucci, de 49 años, guardacostas desde hace más de 20 años. Costa Rica, considerada a menudo como uno de los destinos más idílicos de la región, ha escapado durante mucho tiempo del azote de los cárteles que ha invadido la región. Su lema nacional, pura vida, ha atraído durante décadas a parejas de luna de miel, a quienes hacen retiros de yoga, y a entusiastas de la observación de aves. Pero ahora, los exuberantes bosques que cubren una cuarta parte de Costa Rica están siendo infiltrados por carteles de la droga que buscan nuevas rutas de tráfico para evadir a las autoridades. Costa Rica superó a México para convertirse en el principal punto de transbordo de cocaína del mundo con destino a Estados Unidos. Vean qué grave esto.
Europa y otros países de 2020, según el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Entonces el Departamento de Estado está en contra del gobierno, está en contra del gobierno de Chávez. Es prensa canalla, el New York Times. Sigamos analizando. México volvió al primer puesto el año pasado, pero Costa Rica sigue de cerca. Y con el aumento del narcotráfico, una oleada de violencia ha golpeado el país. Todos lo sabemos. Los homicidios en Costa Rica aumentaron un 53% entre el 2020 y 2023, según cifras del gobierno. Lo mismo está sucediendo en los países caribeños vecinos, donde las tasas de homicidios están aumentando como resultado de la competencia entre pandillas por los mercados de drogas, según las Naciones Unidas en el 2023. En Costa Rica, las escuelas se están convirtiendo en escenarios de crímenes, con padres acribillados a tiros mientras dejaban a sus hijos en la escuela. Se han descubierto bolsas de plástico llenas de miembros amputados en partes. Eso no lo cuenta el gobierno. Recientemente, un paciente fue asesinado a tiros en el interior de un hospital por un miembro de una banda rival. Esto sí lo vimos en prensa, pero hay medios de prensa que esto lo ocultan. Las pandillas locales luchan por el control de las rutas dentro del control de las rutas dentro del país. Una competencia en la codicia y la crueldad para convertirse en el músculo local de los grupos criminales mexicanos rivales, que operan aquí, principalmente los carteles de Sinaloa y la Jalisco Nueva Generación, del líder famoso El Mencho. Aquí, antes había un límite, no se mataba a la gente de manera indiscriminada. Oigan las palabras del ministro Mario Zamora. O sea, él esperaba compasión por parte de los narcotraficantes. Lo que estamos presenciando es algo que nunca habíamos visto antes. Wow, dígame algo que no sepa. Es la mexicanización de la violencia para provocar terror y pánico. Estas palabras que Costa Rica se está mexicanizando, o ya las he dicho yo anteriormente en Legítima Defensa, en mi programa, que Costa Rica se ha mexicanizado y que Costa Rica se ha convertido en la Colombia de los 90s. Me suenan muy similares a mis palabras. Pueden verlo en los programas anteriores. No tengo por qué mentir en este sentido. Me alegra que el ministro vea mis programas. No hay poder para hacer nada al respecto, dice el ministro. La operación de tráfico de las bandas es bastante sencilla. El Clan de Golfo de Colombia, el principal cartel de narcotráfico del país, transporta cocaína a través del Pacífico en submarinos rudimentarios hasta las costas cubiertas de bosques de Costa Rica, según funcionarios estadounidenses. A partir de aquí voy a sacar lo más importante, porque el texto es larguillo, pero bueno, creo que ustedes se tomarán el tiempo, la gente que le interese este texto, porque realmente lo merece. Cita también el New York Times, el día de hoy. Los traficantes utilizan entonces los espesos manglares entrelazados con canales fluviales y selvas tropicales como puerta de entrada al país. Alrededor del 70% de todas las drogas que llegan a Costa Rica lo hacen por la costa del Pacífico, según la Guardia Costera del país. Gran parte de la cocaína es luego transportada por tierra. Voy a cortarlo hasta aquí porque creo que no me va a dar el tiempo de todo el video. Gracias. O sea, no me va a dar el tiempo que da TikTok para hacer todo el video completo. Muy bien, esta es la segunda parte del video anterior sobre la publicación del New York Times hoy 15 de septiembre de 2024. Decía en el anterior video, gran parte de la cocaína es luego transportada por tierra por grupos locales que trabajan con carteles mexicanos hasta un puerto en la costa oriental del país, donde se introduce en las exportaciones de fruta destinadas al extranjero. Qué extraño que si el New York Times sabe esto, ¿cómo es que los cuerpos de inteligencia costarricenses, que tanta capacitación tienen, que se han entrenado y capacitado fuera del país, bueno, y que algunos se van a capacitar a la casa de el señor Pacheco desgraciadamente, ¿cómo es que no saben estas cosas? Y lo sabemos nosotros. Dice así, no es solo la cocaína lo que preocupa a los funcionarios costarricenses. El fentanilo también está empezando a aparecer. Ya lo dije en mi programa, el fentanilo va a desplazar en un momento dado a la cocaína y a la marihuana. Y eso, si lo sé yo, que soy un simple estudioso del tema, ¿cómo no lo van a saber los grandes cuerpos de inteligencia de Costa Rica? Los grandes cerebros que están ahorita manejando, grandes cerebros
entiendas el sarcasmo, la situación política de seguridad de Costa Rica. Recordemos que el artículo 140, inciso 16, dice que es el presidente y el ministro los responsables de la seguridad pública de Costa Rica. En este momento, ellos son los responsables de esto que estoy leyendo. En noviembre, la policía local, en colaboración con la DEA de Estados Unidos, descubrió y desmanteló el primer laboratorio de fentanilo en Costa Rica. Oigan, muchas de las pastillas de fentanilo confiscadas tenían como destino Estados Unidos y Europa, según un cable de la embajada estadounidense en San José, la capital, obtenido por el New York Times. De esto no nos lo cuenta nadie. Nadie nos ha dicho de esto, de este cable. Costa Rica es un objetivo prioritario para los carteles que buscan nuevos mercados para el fentanilo. Escuchen esto, se lee en el cable, que fue marcado como sensible y enviado a Washington el año pasado. Las organizaciones están decididas a transformar a Costa Rica en un nuevo centro. Hace poco vimos que se detectó en el agua un componente que se utiliza para hacer fentanilo. En esto está involucrado la IA como encargado del tema del agua, pero en el sentido de que tienen que resolver ese tema o se está investigando. De hecho, hubo detenciones del OIJ, pero no recuerdo el nombre del compuesto este que detectaron en el agua en Costa Rica que se utiliza para hacer fentanilo. No sé si las autoridades y los cuerpos de inteligencia estarán analizando ese tema. Esperaría. Costa Rica es el único país de América Latina que no tiene ejército, por lo que Zamora, el ministro, está presionando para ampliar la fuerza policial, dice el New York Times, que cuenta con unos 15,000 efectivos para una población de 5.2 millones de personas. La vecina Panamá tiene una fuerza de 29,000 efectivos para 4.4 millones de personas. Su ministerio finalmente recibió un aumento de presupuesto del 12% en el 2024. No vemos ese dinero por ningún lado. Por la zona cero de esta guerra contra las drogas, los parques nacionales, donde los perezosos caen de los árboles, los jaguares, vuelvo a citar a los jaguares, extraña, por la ley jaguar, deambulan y los guacamayos vuelan en círculos sobre ellos. Los carteles encuentran poca resistencia. Qué interesante el sistema de los narcotraficantes ahora. Prefieren ingresar a las selvas, ahí van a encontrar poca resistencia que en la zona urbana. Pero las autoridades trabajan en contratar policías para ponerlos en las esquinas como si eso va a detener todo este tipo de este narcotráfico. Siempre lo he dicho y creo que ustedes me han escuchado. Costa Rica necesita toques de queda por zonas calientes. No podemos estar ya con estas negociaciones tibias sobre temas de seguridad. Tenemos que endurecer las penas, tenemos que eliminar los beneficios carcelarios en temas de narcotráfico y sicariato y delitos violentos. Oigan esto, casi 300 guardabosques son responsables de patrullar 1.3 millones de hectáreas en bosque protegido. Están armados con armas más adecuadas para cazar animales pequeños que para contrarrestar las ametralladoras automáticas y las granadas propulsadas por cohetes que manejan los narcotraficantes. Y los guardabosques carecen de autoridad para realizar arrestos. Pero señores, si ellos lo saben, si ustedes lo saben ahora, si yo lo sé también, ¿qué pasa con las grandes mentes que están ahorita dirigiendo los ministerios encargados de la seguridad o los cuerpos de inteligencia? ¿Por qué no hacen algo? Es que ¿verdad que llama la atención? Los desafíos a los que se enfrentan son muy amplios, dice el New York Times. El centro de población más cercano está a 1 hora de distancia en barco. El servicio telefónico es deficiente e inexistente. En una visita reciente, el único teléfono celular del equipo al que la gente llama para denunciar actividades sospechosas, oiga, solo un celular, estaba apoyado sobre una pila de troncos con la esperanza de captar señal. Qué arcaica nuestra seguridad, Dios mío. Cuando leo esto digo, qué arcaicos, pero esto lo saben. Esto lo saben los jefes, los jerarcas, los que salen hablando con sus corbatas y sus sacos todas las mañanas en la prensa diciendo estamos trabajando, somos los especialistas en la seguridad. Y los miércoles de conferencia de prensa, wow, ya ustedes saben la historia. Por la noche, los guardacostas se despiertan varias veces al mes cuando aviones, oigan esto, varias veces al mes, cuando aviones y helicópteros vuelan a baja altura y aterrizan igualmente en el bosque. No tenemos poder para hacer nada al respecto. Oigan esto, qué vacilón, ahora que hablo de guardabosques y el tema de SINAC y todo esto tiene que ver con el ministerio donde está el señor Tattenbach. Qué extraño. Y la tala de bosques en Gandoca. Wow, qué extraño. ¿Será que habrá algo que analizar ahí?
No tenemos poder para hacer nada al respecto, dice Miguel Aguilar Badilla, quien lidera un equipo de patrulla 77.000 acres en el Parque Nacional Tortuguero. El señor Miguel Badilla ahorita seguro lo traslada a un mojón, como decían en Fuerza Pública. México ya no es el jugador más importante. Oigan qué frase esta, México ya no es el jugador más importante. A unos 65 kilómetros al sur del parque se encuentra el puerto marítimo de Moín, en la ciudad de Limón. Como es el puerto más grande de Costa Rica, ha ayudado al país a satisfacer la creciente demanda de piñas y bananas de Estados Unidos y Europa, destinos clave para la exportación de cocaína. Sigue diciendo, los carteles mexicanos y colombianos ahora utilizan almacenes de fruta en Limón para almacenar sus drogas, como fachada para enviar contenedores de cocaína al exterior y para lavar su dinero a través de granjas agrícolas, dijeron funcionarios costarricenses. Los productos se pueden magullar fácilmente, oigan esto, y es laborioso clasificarlos para los controles de seguridad. Por lo tanto, la fruta debe transportarse rápidamente antes de que se pudra, lo que presiona a los puertos para que los envíos se muevan rápidamente. Ya van viendo. Los narcos solían concentrarse en llevar drogas a México, dijo el director del OIJ ante este reportaje, para ingresar a Estados Unidos. Pero México ya no es el actor más importante porque Costa Rica es un puente hacia Europa que ahora está inundada de cocaína. Tenemos que adaptarnos, dice el señor Zúñiga. No es solo el tránsito de la droga hacia el puerto de Moín lo que preocupa a las autoridades costarricenses, sino también el consumo interno. El país se enfrenta a una crisis de adicción sin precedentes. Yo lo he dicho en mi programa, estamos entre los 15 países que más consumen cocaína en el mundo. Estamos en los 10 países más violentos por el tema de homicidios, en el número 1 por bullying, y este año 2024 es el año que menos cocaína se ha decomisado en este país, Costa Rica. Pero como vemos, como leemos y nos dice el New York Times, prensa canalla, me imagino que la van a tildar así el próximo miércoles en la conferencia de prensa, son enemigos del país, filibusteros, van a decir que esto es noticia sesgada o noticia alterada o noticias falsas. Señores costarricenses, pongámonos las pilas, analicemos esto y de verdad es muy preocupante y perturbador lo que aquí dice. Eso es lo que tenemos, eso es lo que hay y los cambios están en las manos de ustedes, en el dedo de ustedes. No se conviertan en un utensilio de únicamente cada 4 años ser utilizado por los gobernantes, por los políticos, para ser electos. Porque recuerden que los políticos de ustedes o de nosotros lo que necesitan cada 4 años únicamente es el dedo. Gracias.